Muchas gracias por su asistencia. Y vamos a orar para dar inicio a la clase de hoy. Padre Santo, glorioso, maravilloso, bendito Rey, Señor. Tú eres grande, Padre. Tú eres maravilloso. Tú eres excelso, Señor, mi Dios Santo. Gracias, Señor, mi Dios mío, por cada una de las cosas que tú nos has permitido vivir hasta este momento, Señor. Gracias por brindarnos la vida, por brindarnos cada una de esas maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado hoy un día maravilloso, Padre. Un día lleno de éxito, Señor Dios Santo, para cada una de las personas que estamos aquí presentes y que están conectados, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por un día más que tú nos traes a tu casa, Señor, a recibir conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor Dios mío, y te pedimos y te rogamos, Padre Santo, despeja nuestra mente, Señor, despeja nuestro conocimiento, danos sabiduría e inteligencia, Señor, para entender tu palabra, para entender este tema, Señor Dios Santo, que es tu palabra también, Señor. Gracias, Señor Dios Santo, por levantarnos en fe cada día más y más, Señor, por llevarnos por el buen camino y el recto camino que es hacia ti, Señor, hacia la gloria de Dios, Padre. Gracias, Señor, mi Dios Santo, y quedamos bajo tu cobertura, Señor, y abrimos este tema en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, para esta noche tenemos un tema muy especial y pues va muy cogido de la mano del tema de la clase pasada. Y vamos a recordar que el tema de la clase pasada era la fe, ¿verdad? El tema de hoy se titula Apologética y va, como les digo, muy cogido de la clase anterior. Entonces, para eso vamos a recordar un poquito esta clase que nos dio nuestro hermano hace 8 días. ¿Qué nos decía? Que la fe era persuasión y la creencia y la convicción moral que en sí tenemos en la confianza de Dios. O sea, la fe que nosotros tenemos es totalmente en Dios, ¿cierto? Porque sin Dios no tenemos nada a favor. Nos decía que cualquier cosa que se haga sin fe nunca va a agradar a Dios, ¿cierto? O sea, que lo que tenemos que hacer, lo que hacemos a diario, debemos de tener la fe y confianza en el Señor. Que la gracia se alcanza solamente ¿por qué? Por la fe, ¿verdad? Y que todos tenemos la capacidad de tener la fe. Eso nos lo dicen en Romanos 12:3. También nos decían que la fe es uno de los dones del Espíritu Santo, o sea, que es algo que viene de arriba, algo que es totalmente extraordinario. Y nada es imposible cuando solo se tiene fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza. Eso era lo que estábamos hablando en la clase pasada, ¿verdad? Traemos a hoy Hebreos 11:1, que nos estaba enseñando que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, eso es lo que conecta en sí con el tema de hoy. Entonces, estamos hablando de la apologética. ¿Qué es la apologética? Es la defensa de la fe en la convicción cristiana. Eso es realmente la apologética. ¿De dónde viene esta palabra? Viene del griego apologéticos. Apo, que nos significa todo, logos, que es palabra, legin, que es contar o declarar, defender. Es decir, que en sí, recopilando todo este tema, en sí es hablar de Dios según lo que Dios revela de sí mismo, y es prepararnos
para defender la fe cristiana como tal. Entonces, apologética es defender como tal la fe cristiana. O sea, que alguien nos dice, es que usted es cristiano, y como que, ¿será que lo dudo? ¿Será que sí? ¿Será que no? No, tenemos que estar firmes en que estamos preparados en la fe cristiana. Amén. La apologética nos conduce a conocer los elementos necesarios como cristianos, que es defender los principios básicos que tienen sustento en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué nosotros tenemos fe? Porque lo leemos en la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hay en la palabra no es mentira, siempre es verdad. Todo lo que corresponde fielmente a Dios y su revelación de sí mismo, de su obra, de su palabra, de la verdad, eso es fe y eso es apologética. En Juan 14:6 nos dice su palabra, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a la palabra Juan 17:17. San Juan 17:17, por favor. Nos dice, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Un poquito ahí más atrás nos dice en San Juan 2:21. San Juan 2:21, mas él habla del templo de su cuerpo. Aquí tenemos que ver esto, donde dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí está hablando del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Por eso en esta palabra nos dice en San Juan 2:21, mas él habla del templo de su cuerpo. Entonces, en sí, ¿Dios quién es? Es la verdad, ¿verdad? ¿Sí? Dios nos define la verdad, pero también Dios nos revela la verdad. Y así como Dios nos define y nos revela la verdad, también nos exige la verdad. O sea que nosotros debemos de hablar con la verdad, no con mentiras, no con engaños. Y lo más importante de aquí es que Dios es glorificado en la verdad. La base para afirmar esto de la verdad viene de Dios, y en Dios no hay contradicciones. Si nosotros podemos ver la palabra de Dios, en ninguna parte se contradice Dios, de que dice una cosa aquí y aquí más adelante dice otra. En Él no hay contradicciones. ¿Por qué no hay contradicciones? Porque no hay mentira, porque no hay engaño. Mientras que la mentira sí es la que da distorsión a la verdad. Y de ahí que vienen los engaños de las malas, de las religiones, de las sectas como tal, y de aquellas personas que quieren engañarnos contando cosas que no son realmente de la palabra de Dios. Para hacer una buena defensa de la fe en que profesamos, es importante tener en cuenta, primero, que tenemos que leer la palabra de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos conocimiento. Si tenemos ese conocimiento, adquirimos la verdad de la palabra como tal, ¿verdad? Y eso hace que nosotros crezcamos espiritualmente para poder hablar con otras personas. Conocer cuál es el propósito de Dios. Por medio de la palabra, su conocimiento, pues vamos a saber qué propósito de Dios que tiene que cada uno de nosotros es maravilloso. ¿Cierto? Que cada uno tenemos que acogernos a la palabra y tenemos el conocimiento y la fe cada día más. Y viene algo muy importante, que es pedir revelación del Espíritu Santo. Porque nosotros podemos estar leyendo la palabra y muchas veces no la entendemos, no la comprendemos.
podemos llegar a conocer de pronto los propósitos que Dios tenga, pero si no tenemos ese conocimiento y ese entendimiento, realmente no tenemos una revelación de Dios, y ahí es donde nos podemos confundir. ¿Por qué debemos estudiar la apología? Primero, porque es un instructivo divino. Lo encontramos en 1 de Pedro 3:15. Amén. Entonces, 1 de Pedro 3:15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa de mansedumbre y reverencia ante todo al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Segundo, por amor a los que no crecen. En este caso es necesario tener respuestas concretas a las personas que tienen algunas falencias en el conocimiento de la palabra, tienen falencias en la fe, en que será que sí, será que no. Entonces hay que tener conocimiento y apoyar a estas personas a surgir en la fe. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que como hay tanto engaño, hay tantas mentiras, entonces hay personas que le dicen una cosa, otro le dice otra cosa, pero cuando uno va al conocimiento de la palabra, hay la certeza de lo que se está hablando, ¿verdad? Tercero, por medio de la apología se fortalece la fe del creyente, sobre todo en legítimas dudas. ¿Las dudas en qué vienen? Lo que hablamos ahorita, por parte de sectas e iglesias que realmente no tienen nada que ver en los parámetros que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Yo hago una pregunta: en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir, ¿cómo aplicamos la apologética? ¿Cómo creen ustedes que la aplicamos? De defender la fe, sí. Es que allá en la iglesia dicen esto y esto y a mí no me gusta. Entonces, ¿cómo ustedes pueden defender la fe ante esa persona? Referente al tema que les estoy tocando, ustedes tienen que defender. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Para los que están conectados y están escuchando desde la transmisión, apologética, el arte de defender la fe y pues la fe cristiana, que es nuestro entorno. Si hoy estamos mirando las elecciones de la presidencia en Colombia, la persona que ya eligió candidato para votar va a defender las propuestas y va a defender al candidato, digan lo que digan, hagan lo que hagan, porque está haciendo apologética de ese candidato, lo está defendiendo. Ahora, ¿cómo nosotros en diferentes entornos de la vida y en nuestro diario vivir podemos defender la fe que nosotros estamos profesando? Alguien que tenga una opinión. Sí. Un ejemplo muy cotidiano, digamos, la hermana que tiene la niña. ¿Tú qué harías si yo de pronto le digo algo malo a la niña, o la maltrato o la empujo? ¿Tú qué harías? Reacciona, ¿verdad? Defiende a su hija. Ahí está aplicando la apologética. O sea, no estamos hablando de la parte religiosa, sino por eso te digo, de la parte del diario vivir. Bueno.
Sí. Sí, claro. Porque es que ahí es donde quieren entrar a engañar a la persona, ¿sí? Con malos conocimientos, con malas preguntas para bajarlo a competir. En controversia, sí. Bueno, entonces ya tenemos más o menos la idea de qué es realmente la apologética, ¿cierto? Pero, Filipenses, por digamos, ejemplo, miren lo que les voy a explicar. Si una persona viene y les dice a ustedes un día, les dice, es que yo creo que el Padre Celestial existe. Yo creo que el Espíritu Santo existe. Yo creo que Jesús existe. Pero si esa persona les dice que cree en la Trinidad, pero les dice que en la Trinidad solo Jesús es Dios, bueno, ¿qué les dirían? ¿Qué le dirían ustedes? Porque hay una religión que se llama los Jesús solos, Jesus Only, en Estados Unidos. Y esta religión habla, ellos creen que hay Padre Celestial, creen que hay Espíritu Santo, no como una persona, sino como la manifestación de un poder. Pero ellos aceptan, por decirlo de alguna manera, algunas ramas, que la deidad solamente es Jesús. O sea, no hay Padre porque Antiguo Testamento está inválido. No hay Espíritu Santo porque la persona del Espíritu Santo no se creen. Ellos creen en un don o un poder y que solo es Jesús. Pero ellos no están diciendo que no creen, sino que no le están dando el lugar al Padre, el lugar de Dios, al Espíritu Santo, sino solamente a Jesús. ¿Cómo podríamos responder o defender nuestra fe ante eso? Ahora, lo que estaba haciendo la hermana Miriam al principio era defender la fe, ¿sí? O sea, la apologética es la herramienta que nosotros utilizamos a través del verbo para defender nuestras posturas de fe. Y eso es lo que tenemos que hacer, defender la fe. Miren que nosotros, en los diferentes ámbitos en donde nosotros nos encontramos, todo el día estamos casi utilizando la apologética, todo el día estamos defendiendo algo. Consciente o inconscientemente estamos defendiendo algo. ¿Por qué? Porque seguimos un proyecto, porque estamos en un trabajo, porque estamos defendiendo. Mire, yo les voy a colocar un ejemplo. ¿Puede haber apologética en un negocio comercial?
Sí, claro. Llega una persona a comprar un pantalón y el pantalón a la persona que lo está vendiendo le costó 50.000 pesos y le va a ganar el 100%, bueno, y lo pone en 100.000 para venderlo. Comienzan a negociar y la persona le dice, la que la va a comprar, le dice que solo tiene 30.000 pesos para pagarlo. ¿Qué comienza a hacer la persona que está vendiendo? Está defendiendo el producto. No puede ¿qué? No le puede perder al producto. ¿Qué está haciendo inconscientemente, sin saber qué es defender? No, está defendiendo lo que tiene. Ahora, nosotros a diario, en todo lo que hacemos, utilizamos la apologética, en todo lo que hacemos, consciente o inconscientemente. Miren, hay dos novios peleando, dos esposos peleando, dos hermanos peleando, y cada uno defiende ¿qué? Su posición. No que las cosas no son así, no que son lo que yo les decía, el ejemplo ahorita de las campañas presidenciales. El que ya tiene su candidato defiende ¿qué? Defiende su candidato a capa y espada y dice que el otro no. Ahí están haciendo ¿qué? Uso de la apologética. Ahora, la apologética, más allá de entrar en una discusión, es que nosotros mismos podamos tener nuestros principios de fe 100% claros. Eso es lo primero, claridad en lo que nosotros estamos siguiendo, que yo diga, yo tengo claridad en lo que tengo en Dios, sé a quién estoy siguiendo, sé qué es la palabra, sé cuáles son los principios, y cuando yo estoy totalmente seguro de a quién sigo, por qué lo sigo y en dónde estoy fundamentado, que es la palabra, mi fe se fortalece y crece, y tengo la capacidad más fuerte de el día en que alguien venga como a maltratar de cierta manera mi fe, no solamente hablarle y mostrarle de a quién yo estoy siguiendo, sino que la persona también pueda entender de una manera razonable, de una manera lógica, pero también de una manera espiritual, porque en lo que nosotros seguimos, que es la creencia en Dios, porque nosotros estamos en un camino correcto. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, sin ofender a nadie, lógicamente. Pero hay que defender la fe a capa y espada. Sí, señor. Entonces ya tenemos la base de conocimiento que es apologética, ¿es verdad? Entonces en Filipenses 1:17 nos dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puestos en la defensa del evangelio. Ahí es la afirmación de la apologética. No todo cristiano debe ser experto en apologética, pero sin embargo todo cristiano debe saber de lo que realmente cree, por lo que cree y cómo compartir con otros y defender estas creencias en caso de haber mentiras o ataques. Pues ese es el tema, realmente no está muy a fondo porque pues sería bastante complejo. Si hay alguna pregunta con respecto. Yo tengo otro ejemplo. Miren esto. Si ustedes tuvieran que defender la fe, no por ustedes sino por otra persona, ¿lo harían? Les voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, es un ejemplo. Está, digamos que Teso, y llega un día Erika y dice Erika, totalmente convencida, no, es que imagínate que yo estaba leyendo la palabra y una persona vino a hablarme, y la persona me dice que no existe el cielo ni existe el infierno, sino que cuando morimos todos quedamos ahí y no hay vida eterna. Pero la persona lo está diciendo ¿qué? Totalmente convencida, porque alguien vino y le presentó unas posturas y de pronto le metió ese pensamiento en el corazón. Ahora, ¿cuál sería la misión de Jorge? Totalmente. O sea, sacarle esa duda, y estás defendiendo la fe. La fe. Ahora miren lo que yo les voy a decir. ¿Cuántas personas que están a nuestro alrededor son escasas del conocimiento
de la palabra de Dios. Y creen que alguien les dijo. Hay mucha gente que cree porque alguien le dijo, no porque lo miraron, porque lo estudiaron, porque lo escudriñaron. Hay otras personas que creen porque es que los dichos de la gente son los mismos y todo el mundo está replicando y todo el mundo está diciendo lo que la gente está repitiendo. O sea, hay algo que nosotros tenemos que identificar, y es que es si una persona realmente tiene el conocimiento porque lo estudió o porque lo escuchó de una persona. Entonces, si hay alguien que tiene un conocimiento de cualquier parte y en cualquier tema, pero el conocimiento que tiene la persona no es porque lo haya estudiado, sino es porque alguien más le dijo. Nosotros, con el conocimiento de la palabra, porque hemos estudiado, porque hemos indagado, ¿qué tenemos? Resolverle las dudas de fe a la persona, y a la vez estamos defendiendo nuestra fe. Miren, por ejemplo, ¿cuánta capacidad tiene una tera? 1000 gigas. Y si viene una persona y les dice, es un ejemplo, les dice, uy hermano, es que me acabaron de vender una tera, no, y esa tera tiene tremendo, no, me dijeron que es la mejor tera y la tera tiene 500 gigas. ¿Lo qué? Pero la persona está y se la dieron en un buen precio y repite que la tera tiene 500 y que la tera tiene 500. ¿Cómo una persona puede mostrarle lo? Entonces va al computador, abre el disco duro donde esté la tera, le da doble clic y ahí sale la capacidad del disco. Ahora, ¿cuántas mentiras la gente en la actualidad pueda estar creyendo por falta de el conocimiento de la palabra de Dios? Es que no solamente nosotros tenemos la misión de llenarnos de la palabra, sino de iluminar a la gente con la palabra del Señor. Miren, si una persona viene y les dice un día, es que hermano, como dice en la palabra, que al que madruga Dios le ayuda, y la persona lo dice, pero la persona está 100% convencida que es que, hermano, y yo he escuchado que al que madruga Dios le ayuda, y eso a caballo regalado no se le mira el colmillo, y el que buena sombra se arrima lo acobija el Espíritu Santo. Y hermano, aleluya, amén, gloria al Señor, ¿cierto hermano? ¿Cuál es la misión de nosotros? Iluminarle y decirle, no, esto no está en la palabra. Porque hay mucha gente que cree, no porque estudió, no porque, sino de lo que escucha en la calle, de lo que escucha en el trabajo, de lo que escucha en la radio, de lo que un amigo le dijo, de un meme de WhatsApp que le enviaron, de un comentario que le hicieron. Pero realmente la persona no se ha sentado a estructurarse en la palabra. Entonces, cuando yo uso la apologética, yo tengo la misión y el deber total de iluminar a las personas con el conocimiento que el Señor me ha permitido adquirir. De eso se trata la apologética. Amén. 100%, hermana Doris. Si no nos empapamos de la palabra, ¿cómo nos vamos a defender? Pero también, si no nos empapamos de la palabra, primero, nuestra fe no es una fe sólida. Porque la fe se afirma en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Totalmente. El conocimiento, por eso la palabra del Señor dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué significa? Que si yo solo me lleno de letra y letra y letra y letra y letra y nada de espíritu, no la unción, sin adoración, sin alabanza, pues eso me va a secar. Por eso yo les decía ahorita, la defensa de nuestra fe tiene que ser racional, tiene que ser lógica, pero tiene que ser espiritual. ¿Alguna pregunta? Los testigos de Jehová no creen en una cantidad de cosas.
El contender con alguien por la fe es erróneo, pero cuando una persona está intentando atacar mi fe, mi deber es defender la fe. Yo no entro en contienda, no, yo estoy defendiendo mis principios, que es algo totalmente diferente. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo quiero pues compartirles algo. Nosotros entendemos que en medio de nuestras situaciones lo que debemos hacer es defender nuestra fe, ¿cierto? De eso se trata la apologética. Entonces lo que hablaba el pastor no tiene que ser para contender, sino que tiene que ser con mansedumbre. Tenemos que enseñarle a las personas, porque pues tal vez están equivocadas y nosotros tenemos algo importante que es la palabra de Dios, que es la revelación, y es ahí donde Dios nos enseña realmente cuál es la verdad, porque nosotros sabemos que en la palabra de Dios, ¿quién fue el que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? El Señor Jesús, Él es la verdad. Entonces cuando nosotros como cristianos empezamos a caminar en el Señor Jesús, empezamos a saber qué es lo que a Él le agrada, empezamos a estudiar su palabra y a entender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que nosotros vivamos y actuemos. Porque el mayor ejemplo para nosotros como cristianos, ¿quién es? El Señor Jesús, el que es el camino, la verdad y la vida, amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero en medio de tantas cosas yo sé que nosotros creemos en Dios y hay situaciones que pueden traer dudas a nuestro corazón. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que por más cristianos que seamos y estemos buscando de Dios, será que en algún momento no puede pasar algo o escuchamos algo y puede traer como duda a nuestro corazón o preguntarnos, ¿será? ¿Cierto que sí? Eso puede pasar. Por más conocimiento que tengamos, muchas veces, a mí personalmente me ha pasado y muchas veces, y yo voy a la palabra de Dios y encuentro testimonios de personas en Dios grandes que les pasó esto, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Juan el Bautista. Él fue el que empezó a predicar el evangelio, él fue el que empezó a predicar la palabra de Dios, el arrepentimiento. Fue el que empezó a llamar a las personas al arrepentimiento. Fue Juan el Bautista. Y él tuvo dudas en medio de su proceso. Él en medio de caminar en ese tiempo, el Señor Jesús estaba ahí con él. El Señor Jesús estuvo con él. Él mismo, ¿qué fue lo que hizo? Lo bautizó, ¿cierto? Él bautizó al Señor Jesús. Y en medio de todo lo que él vio, el poder, la manifestación, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús como manera de paloma, ¿cierto? Y él vio todo eso, vio todo esto, se dio cuenta de que realmente él era el Señor Jesús, de que él era el Mesías, el que esperaban. Y en medio de eso, cuando él fue a morir, ¿cómo fue que murió Juan el Bautista? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta si tenemos conocimiento de la palabra, ¿sí ven? Por eso, como decía la hermanita, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Para nosotros defender nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces Juan el Bautista murió degollado. Imagínense en esa muerte de él. ¿Será que él en algún momento dudaría? ¿Será que ese sí es el Mesías? Porque si él está aquí, ¿por qué no me vino a sacar, a rescatar, a sacar de esta cárcel? Porque la palabra de Dios dice que él mandó a sus discípulos a mirar si realmente él era el Señor Jesús. Y él les preguntó, él sí es, y les dijo, sí, él hace milagros, él es el que levanta muertos, él es el que está haciendo esto y lo otro. Pero había gente que murmuraba, así como ahorita en este tiempo, que decía, no, es que Jesús se la pasa con las personas borrachas. Jesús, él no es el Hijo de Dios y se la pasa con personas prostitutas. Jesús, sí, ¿cuál fue el primer milagro del Señor Jesús en medio de su ministerio? ¿Qué fue lo que hizo? Hacer que un poco de gente se emborrachara, ¿cierto? El Señor Jesús convirtió el agua en vino.
Entonces, ¿qué pensarían del Señor Jesús? O ustedes, ¿qué pensarían del Señor Jesús si ustedes se dieran cuenta de esto, si hubiéramos estado en este momento? Señor Jesús convirtiendo vino para que otros, agua en vino para que otros se emborrachen. ¿Será que Él sí es el Hijo de Dios? Sí, lo que dice acá hermanito es verdad. Nosotros muchas veces vemos a alguien y lo primero que vemos de ese alguien son los defectos, ¿cierto? Y no resaltamos las virtudes, ¿cierto? Y eso pasaba con el Señor Jesús. Siempre lo criticaban por todo lo que hacía. Entonces, si ven cómo ese hombre Juan, tal vez en medio de ser la persona que empezó a predicar el evangelio, a predicar el arrepentimiento, cómo en algún momento pudo haber también dudado. Pero entonces, ¿por qué permanecieron los discípulos predicando el evangelio a pesar de todo lo que vivieron? Porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces eso es lo que también nosotros tenemos que buscar. Como decía el pastor, no solamente palabras, sino que tenemos que alimentar nuestro espíritu en la presencia de Dios. El Espíritu Santo, ¿qué nos da? Revelación. Amén. Hay algo también muy importante, Pastor Jackson y todos los hermanos, y es que uno defiende por lo que uno tiene pasión. Cuando uno está apasionado por algo, uno defiende eso. Miren la pregunta que les voy a hacer. ¿Todos saben qué es una persona daltónica? ¿Qué es una persona daltónica? Que confunde los colores. ¿Cómo le puedo explicar a una persona daltónica que el verde es verde? Si la persona ve el verde, ¿sí? Pero dice que es azul. ¿Y que porque está viendo que es azul. Y para él siempre ha sido azul porque su visión está errada, su visión está. ¿Cómo yo le puedo explicar a una persona daltónica que el verde es verde? Con ejemplos. Por ejemplo. Correcto. ¿Qué más? O sea que si una persona dice, no, es que ese verde que usted dice que es verde no es verde, es azul. Y si yo le digo, bueno, vamos a ir a buscar
algo que usted vea azul y lo ponemos al frente de un árbol, el arbolito, las hojas son ¿qué? Verdes. Y yo llamo a 10 personas y le pregunto a cada una, ¿de qué color es eso? Verde. ¿De qué? Verde. ¿De qué? Verde. ¿De qué? Verde. Y le pregunto a ella, ¿alguno de ustedes ve que esas hojas del árbol sean azules? No, son verdes. La persona que está mirando va a identificar que primero tiene una falla en la visión, tiene una falla en lo que tiene conocimiento, tiene una falla en lo que aprendió, tiene una falla en lo que ha vivido, y tiene que reconocer que ese azul que él está mirando, entre comillas, no es azul, sino que es verde. Ahora la pregunta es, ¿con cuántas personas daltónicas en diferentes áreas de su vida nos podemos encontrar y cómo podemos mostrarles a ellos la verdad de una manera bien especial? Sencillo, cotejándolo con muchas personas. Dice la palabra, en la multitud de consejeros está la victoria. Si yo le pregunto a 10 personas, y a 10 personas que están viendo la realidad, que están viendo la verdad objetivamente, no de una manera manipulada, no, objetivamente, eso tiene que cambiar en el corazón de la persona, al menos el saber que lo que está mirando está errado. Yo tengo que aprender a defender la fe de diferentes maneras. Miren el ejemplo que les voy a colocar. Vámonos a la primaria. Aquí hay una profe de primaria, Dianita. Miren lo que yo les voy a decir. ¿Cómo es el movimiento de la Tierra? ¿Quién gira alrededor de el Sol, alrededor de la Tierra, la luz? ¿Cómo es lo de la Tierra? ¿La Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra? ¿Cómo es la cosa? Pueden mirar en internet si quieren. La Tierra gira. Entonces, hubo un hombre que se llamó Galileo Galilei. Y Galileo Galilei le preguntaron y él no quería decir la verdad porque el imperio de turno decían que la Tierra era cuadrada, ¿sí? La Tierra no se podía mover. Entonces la gente pensaba que cuando llegaban a lo que conocían lo del frío, la Antártica, por allá el Polo Norte y toda esa cuestión, entonces la gente creía en ese entonces que cuando la gente iba caminando y llegaba a ese punto, la gente se iba a caer de la Tierra y que se iba a ir quién sabe para dónde. Y la gente tenía esa convicción. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas aquí a quien les dijeron eso tenían dos características fundamentales: no sabían ni leer, ni sabían escribir. Entonces, una persona que tenía gobierno, el rey de la época, el imperio de la época, a todo lo que les decían, ¿qué decían las personas que no tenían conocimiento? Que sí. Un día Galileo Galilei se levanta y comienza a hablar acerca de todas estas cuestiones. ¿Y saben cómo lo tildaron? Cuando él dijo que la tierra era redonda, cuando él habló del movimiento real de la tierra, que nadie le creía, lo catalogaron como un brujo y un hechicero, siendo un científico. ¿Quién le pudo creer? Nadie. Galileo Galilei le tocó esconderse, dejó sus conocimientos, pasan cientos de años y hoy nosotros podemos entender que lo que Galileo Galilei dijo era que era cierto, era cierto. O sea que la verdad va a permanecer, y así no salga en el momento en el que se está empujando la verdad, tarde que temprano va a salir. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que todo sale a la luz. O sea, la verdad ilumina. La verdad la verdad no la puede esconder nadie. La verdad por sí misma, tarde que temprano, va a salir a la luz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una persona que tiene ese don de la apologética, de defender la fe, de defender absolutamente todo.
Voy a colocar otro ejemplo para concluir con esto bien hermoso. Ustedes conocen a personas que en discusiones que ustedes han tenido con esas personas nunca dan el brazo a torcer, así no tengan la razón, y que usted les habla por aquí y les sale por aquí y les habla por aquí y les sale por aquí y es imposible, es tremendo. Esa persona de pronto, sin saber qué es apologética, sabe defenderse absolutamente bien. Ustedes sabían que en un juicio en Estados Unidos hace más de 50 años aproximadamente, llegó un abogado y el abogado comenzó a citar unas leyes y normas. Los libros físicos no estaban en ese momento, o sea, no había quien pudiera mirar el libro y decir, sí, en tal artículo dice, sí, y en aquel entonces no había ¿qué? No había internet, no había celular, o sea, no estaba la manera de verificar. Y la persona comenzó a defender a un asesino, y entonces no, el asesino, no, y el parágrafo tal, y comenzó, y eso dio un discurso, y el juez levanta el mazo y dice, sí, la persona es inocente. Lo absolvieron. Pasó el juicio, y aproximadamente después de 3 meses se dieron cuenta que todo lo que había dicho el abogado era pura carreta. Se lo había inventado. ¿Qué fue lo que utilizó él? El poder del convencimiento. Mire, les voy a dar un ejemplo aquí en Colombia. ¿Ustedes se acuerdan de Santofimio Botero? Uno de los mayores ladrones de la historia de Colombia. Tenía los bolsillos llenos, taqueados de plata, por decirlo de alguna manera, y dando el discurso, y todo el mundo que así, que Santofimio, y lleno de plata, de robar y robar y robar, y todo el mundo. El poder de convencimiento. Y si nos llega un día, escúcheme en esto, y si en algún escenario de nuestra vida un día nos enfrentamos a una persona que tenga un poder de convencimiento impresionante, pero que lo que nos venga a transmitir sea totalmente errado, ¿cómo vamos a defender nuestra fe? Necesitamos la palabra de Dios. El que usa la apologética tiene que aprender a tener carácter. ¿Por qué? Porque no es solo decir una verdad, es que la persona que dice la verdad tiene que sentirse firme sobre esa verdad. En la apologética no se puede dudar. No se puede dudar, porque si yo estoy recibiendo y uy, como que, ay no, como que, ay no, ay sí, ay no, que yo, uy, me está dando un dolor de cabeza y yo no sé qué hacer. Complicado, porque la persona no solamente está hablando de una verdad, sino que cuando yo les dije ahorita que para hacer esto hay que tener pasión, por lo que está apasionado uno lo defiende a capa y espada. Entonces no es lo que yo digo nada más, no es lo que yo es la manera en que lo digo, es la manera en que me paro firme a decir lo que yo he recibido de parte del Señor. Entonces la apologética también es una cuestión de ¿qué? De carácter. Hay que tener mucho carácter para defender lo que nosotros tenemos como creencia en la presencia del Señor. ¿Más preguntas por ahí? ¿Sí, alguno tiene otra pregunta? O tal vez, señora. La hermanita pregunta que ella quiere saber si ella es creyente por lo que sus papás les enseñaron desde pequeña a creer en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y quiere saber si ella puede seguir en esta iglesia. Nunca una herencia familiar puede impedir que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad.
¿Sí? ¿Quién hizo la pregunta? ¿La hermana Angelita? ¿Quién? Por ejemplo, mi abuela, que ya está en el cielo, está con el Señor. Mi abuela era una de las católicas, más católicas, más católicas, más católicas, igual mi padre en su tiempo. Imagínense que nosotros éramos tan católicos que teníamos la mata sábila colocada en la entrada de la puerta de la cocina, y la mata sábila nos floreció. Eso, que le florezca la mata sábila a una persona, eso mejor dicho es que eso de ahí, que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tanto Tomás, todos los santos ahí están ahí. Pero llegó un día en que conocimos la palabra, llegó un día en donde nos llegó el mensaje, y el día en que nos llegó el mensaje, el Espíritu Santo nos revela la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está escrita en la palabra de Dios. Ahí está. Entonces, claro que sí, hermana Angelita. Amén. Sé que sí puede seguir aquí en la iglesia, hermanita, tranquila. Nadie le va a decir que se vaya. Yo creo que nadie le ha dicho que se vaya, hermanita. Nadie le va a decir eso. Bueno, no tiene más preguntas. Yo voy a hacer entonces una pregunta, ¿listo? Porque hay preguntas que uno se encuentra por ahí en la calle, y una muy común es, por ejemplo, hace unos días me preguntaron, hoy, creo que fue hoy, que me preguntaron que si Dios existía, ¿por qué había permitido que en Estados Unidos mataran a todos esos niños? Así como lo hicieron, con armas. Entonces, ¿ustedes qué responderían? Dice, hermano.
¿Alguien más? Amén. Si nosotros sabemos quién es el que gobierna este mundo, ¿quién gobierna este mundo? ¿Quién gobierna el mundo? La Biblia dice que Satanás le ofreció los reinos al Señor Jesús. O sea que ¿quién los gobierna? Satanás. Y lo que dice el hermano es verdad, Dios nos dio libre albedrío. Y en medio de este mundo gobernado por Satanás, la persona que se deja manipular por él, pues él puede hacer lo que quiere. Ahora, que Dios puede usar esas situaciones para darle revelación a alguien o para bendecir a alguien es diferente, sí, Dios lo puede hacer. Resulta que la palabra de Dios también dice que los pensamientos de Dios son más grandes que los de nosotros. Nosotros nunca vamos a poder entender a Dios. Él tal vez en algunas veces sí permite que pasen cosas, como lo vemos en la palabra de Dios reflejada. Él permitió que su hijo muriera, ¿cierto? Que el Señor Jesús muriera. ¿Y para qué? Para entregarnos vida. ¿Será que él no podía, será que el padre no podía rescatar a su hijo? ¿No tenía el poder para hacerlo? Pero él permitió que pasara, pudiendo impedirlo, para que nosotros hoy tuviéramos vida. Y por eso exacto. Entonces Dios también muchas veces usa esas situaciones para entregar libertad a otras personas, para salvar. Unos mueren y Dios usa esas situaciones para entregar salvación a otros. Para eso, sí, ¿para qué? Sí, Señor. Hay un acontecimiento que pasó hace ya varias décadas atrás y le preguntaron un día, bueno, estaban en un salón de clases, de pronto alguien conoce la historia, y un profesor comenzó a decir, un profesor alemán comenzó a decir, Dios no existe porque hay maldad en la tierra, porque violan a los niños, porque la gente está muriendo, porque etcétera, 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 etcétera. En medio de la clase, pues los niños ante el profesor, que el profesor es grande, imponente, pues los niños, se levanta un niño, está consignado en un video y está consignado en un libro, y se levanta un niño y le dice, profesor, ¿el frío existe? Profesor con un tono burlesco le dice, ¿quién no ha sentido frío acá? Pues claro que el frío existe. Y el niño dice, no, profesor, usted está errado, usted está mal, porque según las leyes de la física, el frío no existe. El frío es la ausencia del calor. El profesor, como tenía conocimiento, cayó en cuenta y era verdad. Segunda pregunta, el niño le dice, profesor, ¿la oscuridad existe? Pues claro, ¿no ve que viene la noche y llega la oscuridad? Y el niño dice, no, profesor, usted está errado. Lo que nosotros conocemos como oscuridad en las leyes de la física es la ausencia de la luz. Y el niño se paró con más firmeza y le dijo, Dios no es malo, el mal existe porque en el mundo hay ausencia de Dios. Albert Einstein. Albert Einstein tenía aproximadamente como 11 o 12 años cuando le ocurrió eso en un salón de clases. Albert Einstein era judío, nació en Alemania, pero los papás y él era de fe judía. Y al ver todo esto que estaba pasando, el profesor en ese episodio
cae en razón, quiebra su orgullo, porque quien se lo hizo quebrar fue un niño, un niño. ¿Y cuál es el reconocimiento ante la defensa de la fe de Albert Einstein? Porque estaban atacando al Dios de Albert Einstein, al Eterno. ¿Qué fue lo que pasó? Que el profesor reconoció que lo que el niño estaba diciendo, el niño de 12 años, era totalmente cierto. Ahora mire cómo en diferentes escenarios nosotros podemos encontrar cómo el Señor puede revelarnos la verdad, cómo podemos revelar la verdad. Y mire lo que les digo. Entonces, ¿existe la oscuridad? No, la oscuridad es ¿qué? Es la ausencia, y físicamente es la ausencia de la luz. En la ley de la física es así. ¿Existe la maldad? La maldad es solo la ausencia de Dios. Escuchen esto. ¿Por qué el infierno es infierno? ¿Y por qué el infierno es un lugar de tormento, es un lugar de masacre, es un lugar de castigo? ¿Por qué? Porque ahí en el infierno no está Dios. O sea que el infierno es tan terrible porque la ausencia de Dios es 100% del infierno. O sea, no hay nada de Dios en el infierno. Por eso el infierno es un lugar de terrible castigo. ¿Por qué pasa todo lo que pasa en el mundo? Jorgito lo decían unas palabras bien sabias: libre albedrío de las personas. Hemos sido entregados a la tierra y hemos sido entregados en un contexto en donde Dios nos permitió el tener el poder de la libre decisión. Y eso es algo impresionante. Eso es algo tan fuerte, pero tan fuerte, que el primer proyecto, por decirlo de alguna manera, el primer proyecto piloto del reino de los cielos en esta tierra se derrumbó por el libre albedrío, que era el huerto del Edén. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, estaríamos en este momento todos metidos en el huerto del Edén, viviendo en la gloria, y ya no sería un huerto, ya sería una sola nación en todo el mundo. La tierra se llamaría Edén, no sé cómo se llamaría, pero ellos salieron, y el proyecto piloto de ese reino glorioso del Señor terminó, y el Señor puso un serafín y no dejó entrar a nadie más a ese lugar de mucha bendición. Ahora, la maldad del hombre, lo que está dentro del corazón del hombre, es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué pasa tantas cosas malas? Pero ahora yo tomo esa misma pregunta y la podemos hacer en este mismo lugar. ¿Y por qué también pasan tantas cosas buenas? Porque Dios está. ¿Por qué pasa tantas cosas buenas? Levánteme la mano los que hemos recibido cosas buenas en nuestra vida. ¿Y por qué nos han pasado tantas cosas buenas? Dios. Y Dios es tan grande y nos ama como sus hijos, que aún sin nosotros haber llegado a su presencia y sin conocerle, Él siempre nos cuidó. Uno a veces se pone a reflexionar en la vida y uno dice: hubieron años en donde yo no estaba cerca de Dios, pero me pasaron esta y esta y esta cosa, que uno dice: pero me protegió de la muerte, me salvó cuando no tuve refugio, me ayudó. Y uno ve la mano de Dios como si el Señor estuviera detrás del telón, y el Señor está mirando nuestra vida, pero siempre enviando a sus ángeles, siempre con nosotros. O sea que de la misma manera que pueden pasar cosas malas en la tierra, de esa misma manera también pasan cosas buenas. ¿Cuál es nuestro deber? Manifestar las cosas buenas de Dios y defender la fe. Amén. Esto va de mano también del Evangelio. La apologética va de mano del Evangelio. Por eso es que nosotros defendemos nuestra fe. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Entonces, lo que estamos haciendo aquí nosotros es instruyéndonos, amén. Y es importante lo que estamos haciendo. Por eso necesitamos seguirlo haciendo, porque de esa manera nosotros recibimos ese conocimiento para defender también nuestra fe. Entonces, ¿será que es importante lo que estamos haciendo ahora? Es importante, por eso tenemos que seguirlo haciendo y estudiar también en nuestra casa la palabra de Dios también, pedirle al Señor que nos revele su palabra. Amén. Entonces, vamos a orar. No sé si tal vez en internet, pastor, alguien preguntó algo. ¿No? Mi esposa preguntó por mí. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, donde tú tal vez, Señor, también aclaras dudas, Señor, y haces que nuestra fe sea más fuerte, Señor. Que nuestra fe, Señor, esté cimentada en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, aprendiendo, Señor, con tu palabra, Señor, con tu presencia, Espíritu Santo, porque tú nos revelas y nos enseñas, Señor, y te damos gracias, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, porque no es una teoría, Señor, es algo real. Tú eres real, Señor. Tal vez muchas personas han levantado teorías, Señor, pero tú no eres teoría, tú eres real, Señor, porque los que estamos aquí, Señor, hemos conocido parte de ti, hemos conocido de ti. Tú te has revelado a nosotros, Señor, y nos has permitido, Señor, sentirte, nos has permitido, Señor, recibir revelación tuya, Señor, en muchos momentos, Señor, cuando lo hemos necesitado, Señor. Nos hemos dado cuenta por nosotros mismos, Señor, de que tú eres real, porque ahí has estado, Señor, porque has sido fiel, porque tú has estado con nosotros en cada momento, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Hemos visto cómo tú te manifiestas, Señor. Hemos visto, Señor, que tú eres real, que tú estás con nosotros, Señor, y te damos gracias. Y ahí donde estás, yo te invito a que tú le des gracias a Él, porque ha sido Él el que se ha revelado a tu vida. Y este privilegio tal vez muchos ahora no lo tienen. Por eso dale gracias, Señor. Gracias porque te has revelado a nuestras vidas, Señor. Pero también lo que quieres, Señor, es que podamos revelar, Señor, de lo que tú nos has dado, de lo que nos das, Señor. Manifestar, compartir, Señor, con otras personas, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor. Y por eso estamos aquí, Padre. Y nos presentamos delante de ti, Señor, capacitándonos en tu palabra, Señor, para ir en tu nombre, Señor. Y a los que están aquí, Señor, que han tomado la decisión, Señor, de capacitarse, Señor, cada día, yo te pido que les des, Señor, el carácter, que tú les des que nos des la seguridad, nos des el carácter, Señor, nos des la revelación, Señor, en cada momento de nuestras vidas, donde tengamos que usar, Señor, este tema, la apologética, Señor, para defender nuestra fe, Señor, donde vayamos. Y yo te pido que no haya nada ni nadie, Señor, que pueda desviarnos, Señor, de la verdad que eres tú, del camino real que eres tú, Señor Jesús, que nos lleva a esa vida eterna para estar contigo, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Ahí donde estás, yo quiero que adores por un momento la presencia de Dios y cantes. Vamos, declara: poderoso Dios, tú eres poderoso. Poderoso Dios. Poderoso Dios. En medio de que tú le adoras, Él te revela. En medio de que tú le adoras, Él se revela a ti. Dile: Señor, mi alma clama por ti.
porque tú eres poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios. Tú eres poderoso, Señor. Vamos, levanta tus manos y adóralo ahí por un momento. Esto hace parte de la manera en la que tú puedes conocer más de Él, de la manera en la que Él te revela más a ti, en medio de que tú le adoras. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Rey. Poderoso eres, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Tú eres santo, tú eres digno, Señor. Precioso, precioso, precioso eres. Nuestra alma clama por ti, Señor. Nuestro espíritu clama por ti. Por más de ti, Señor. Por más de tu presencia en nosotros. Por más de tu presencia en esta humanidad, Señor. Donde te necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso a Dios. Dios es bueno, amén.